Seguí escuchando con nosotros Una Esperanza Viva, el programa en donde Dios habla a tu corazón. Bueno, llegamos al momento, después de haber escuchado todas esas alabanzas, llegamos al momento del mensaje de la palabra de Dios. En esta tarde queremos compartir en San Lucas 10, 25, que tiene como título El buen samaritano. Pero primeramente vamos a saludar primeramente a los amigos de YouTube, los amigos de Facebook y los que siempre nos saludan y siempre están atentos ahí en el Facebook de la radio, ¿no? Así que Radio Promesa, así que Dios los bendiga y le damos las gracias por siempre acompañarnos con la palabra de Dios, ¿no? Acompañarnos siempre y bueno, por sobre todas las cosas, siempre hablamos para edificación, nunca para contienda, nunca para contradecir, sino para edificación, ¿no es cierto? Para eso está escrita la palabra de Dios y está escrita muchas veces y transgiversada muchas veces porque también la usan muchas veces para golpear. Hay muchos que usan la palabra de Dios para golpear y no para alentar, ¿no? Están los que dicen la palabra, ¿no? Que la escritura es como una espada de doble filo, ¿no? Que el predicador dice primero me corta a mí y después corto al resto. Pero yo siempre pensé, ¿no? Mirando esa figura y digo yo, ¿cómo? El que tiene la espada se corta a sí mismo y corta a los demás. Yo creo que no es así. La espada es para defendernos de las acechanzas del enemigo, ¿no? Lo que el enemigo siempre viene a querer pelear contra nuestra vida espiritual, y ahí tenemos la espada que es la palabra, ¿no es cierto? Para que nosotros ataquemos y nos defendamos del enemigo, ¿no? No se trata de cortar a nadie, sino al enemigo defendernos, ¿no? Ahí tenemos las herramientas que en la Biblia tenemos, que tenemos el escudo, tenemos la espada, tenemos el que va en la cabeza, ¿no es cierto? Tenemos todos los ornamentos para la batalla espiritual que la Biblia, que la palabra de Dios nos provee para que nosotros podamos defendernos de la acechanza del enemigo. Gloria a Dios, Así que bueno, dice así la escritura, dice así la palabra de Dios, y dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel hombre, de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura,
lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios, qué linda esa palabra, qué lindo es cómo la misma escritura, como la misma palabra, ¿no?, nos enseña cómo debe ser nuestra regla de vida, ¿no? Cómo debe ser, no solamente porque la Biblia nos enseña, para que todas estas cosas sea verdadero en un creyente, en un cristiano, tiene que nacer de nuevo. Nadie que no haya nacido de nuevo no puede hacer estas cosas, no puede ser movido a misericordia, porque solamente un corazón regenerado, un corazón nuevo, ¿no es cierto?, con un corazón de carne, un corazón que siente misericordia, que siente la voz de Dios, que siente una gracia, que siente la presencia de Dios. Solamente un corazón así puede mirar al hermano y lo puede ver con ojos de misericordia. Es imposible que alguien que no haya nacido de nuevo pueda ver como miró aquel samaritano, aquel hombre que estaba a un lado del camino, que estaba golpeado, que le habían robado todas sus pertenencias, y quizás estaba tan golpeado que estaba, quizás si no había una atención rápida, quizás esa persona podría morir, ¿no es cierto? Estaba tan golpeado que podría haber muerto tranquilamente en ese lugar, y lo feo es que pasan y que nadie hace nada, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero es una historia, eso pasó hace mucho. Pero lo extraño de este mensaje, de esta escritura, es que se repite en todos los ámbitos, en todos los tiempos, se vuelve a repetir, ¿no? Hay países, yo he visto, inclusive en Facebook mostraron videos donde, no sé en qué país era, donde creo que era la India, por allí, donde había en un escalón, había un niño que estaba falleciendo, se estaba muriendo ahí en el escalón, y todos pasaban y miraban a aquel nenito más o menos de 2 años, 1 año, lo veían así y nadie hacía nada, todos pasaban y parecía tan normal, y que ver a un niño desprotegido, ver a un niño estar en esas condiciones, y todos pasaban y nadie le prestaba atención. Inclusive llegó una persona de Estados Unidos, pero era fotógrafo, del cual cuando vio aquella imagen tremenda, lo único que atinó fue a grabar, fue a sacar fotos y mostrar cómo agonizaba la criatura, cómo agonizaba aquel niño, y sacarle foto y video y después subirlo o venderlo a algún diario, decir cómo puede ser a una criatura, pero él tampoco tomó esa criatura y lo llevó quizás a un hospital o llevarlo a algún lado, sino que solamente sacó aquella imagen solamente para hacer dinero, para difundir un mensaje, pero no hizo nada, ¿no es cierto? Pasaron por aquella escalera, quizás pasaron muchos, porque la India son muy religiosos, adoran a la vaca, adoran a los insectos, adoran a los muertos. Según ellos tienen más de 1000 dioses en aquella nación, pero sin embargo quizás bajaron por esa escalera muchísimo de todos esos que tienen dioses extraños, y nadie fue movido a misericordia por aquel niño, ¿no? Y quizás estamos hablando de la India, pero en África también hubo algo muy parecido. Pero no nos hace falta irnos
tan lejos para darnos cuenta que eso también sucede hoy muchas veces dentro de nuestras congregaciones. También sucede cuando en la Biblia decía, ¿no es cierto? ¿Quién es mi prójimo? Decía este intérprete de la ley, ¿no es cierto? El intérprete de la ley es alguien que conoce la ley a la perfección, es alguien que siempre está repasando la ley y examinan punto por punto la ley. Entonces ellos son intérpretes, ellos son los que te dan la respuesta, son los que te pueden decir en la ley qué significa, para qué se hizo la ley. Ellos realmente son muy estudiosos de la palabra de Dios, pero para probarle al Señor a ver si realmente conocía la ley, ¿no es cierto? Le preguntó estas cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la pregunta que le dijo este intérprete a Jesús? Le dice así: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Y eso es muy importante, porque muchas veces muchos predican la palabra de Dios, pero no como está escrito, sino como oyeron de otros. Alguien enseña de una manera, y si esa persona enseñó mal, el que le sigue está enseñando mal, y el que sigue va enseñando mal porque no escudriñan la palabra de Dios. Se llevan por como otros lo dicen. Pero en esta ocasión el Señor le pregunta: ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes la escritura? ¿Cómo la entiendes a la ley? Entonces aquel respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. ¿Y cuál fue el mandamiento para que viva? Señor, dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ahí ya podemos ver que con toda la fuerza de nuestro ser debemos amar a nuestro Dios de todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y dice, no solamente a Dios amar de esa manera, sino que de la misma manera debemos amar al prójimo. Y dice: y al prójimo, y a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, tú te estás amando a ti mismo, y de esa misma manera debes amar a tu prójimo. Gloria a Dios por esa palabra. Muchas veces en la congregación depende quién es el hermano, es la atención que se le brinda. Depende el hermano, depende quizás si el hermano es tiene dinero, si el hermano tiene muchos bienes, atendido de otra manera. Muchas veces porque son amigos, familiares y conocidos, tienen un trato, y sin embargo con otros no tienen el mismo trato. Ahí ya están quebrantando la ley, y ahí ya están haciendo diferencia, ¿no es cierto? Haciendo diferencia entre hermano y hermano. Eso sucede a menudo, y muchas veces, como dice la Escritura, como decía lo que contaba el Señor Jesús, y dice: respondiendo Jesús, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, y hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Ya podemos ver la gravedad que tenía este varón, que estaba golpeado por la situación, golpeado por las cosas de la vida, golpeado por cuántas cosas que acontecen hoy en este tiempo, quizás por la miseria, por la falta de trabajo, por una enfermedad, quizás también muchas veces por el abandono de personas, que muchas veces cuando
a alguien de la congregación por un motivo quizás justo, fue cortado de comunión, muchas veces se lo abandona y se lo deja así, y quizás nunca más van a verlo. Yo he experimentado cuando te dicen te cortamos de comunión y quizás te lo cruces por la calle y te da vuelta la cara, mira para otro lado, no hay Dios te bendiga, no dice no, él está en maldiciones, él está cortado, no hay Dios te bendiga, no hay paz. Hacen eso que realmente están haciendo el mismo papel que hacía el intérprete de la ley, ¿no es cierto? El mismo papel que está haciendo el que está contando Jesús, que dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo, ¿no? Ahí está el sacerdote. El sacerdote es el que ministra dentro del templo, el que ministra, el que lleva en el interior del templo, ¿no es cierto?, aquella sangre de aquel cordero, y que por aquella sangre hace expiación por el pecado, ¿no es cierto? Es el que responde a Dios por el pecado del pueblo, por el pecado de los hermanos. Es el principal, digamos, del templo, de la iglesia, ¿no? Es el que Dios le encomienda esa misión de que interceda por los pecados del pueblo. Gloria a Dios. Pero ¿qué hizo este sacerdote? Entre comillas, miró a aquel hombre medio muerto, golpeado, que le habían robado todo lo que tenía. Sin embargo, miró para otro lado, ¿no? Que eso es muy común en este tiempo. Gente que dice ser lleno del Espíritu Santo y realmente no tiene misericordia, no tiene ese amor por el prójimo, y más aún si es un hermano en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Yo creo que esto tiene que cambiar en este tiempo. Yo creo que la iglesia está perdiendo muchas veces muchos miembros porque está faltando eso que el Señor Jesús nos está reclamando aquí en la palabra. Todos están haciendo el papel de aquel sacerdote que mirando para otro lado, no viendo la necesidad del hermano, no velando por aquel hermano. No estoy hablando de dinero, solamente estoy hablando que si alguien ve dentro de la congregación a alguien que está faltando, está viendo la silla vacía, en aquella silla estaba aquella familia que hace un tiempo que no les veo, me voy a pegar una vueltita por su casa a ver si está bien, si necesita algo. Realmente ese es el hermano que ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente, porque Pedro mismo, Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo, le decía, ¿no? Apacienta mis corderos, ¿no es cierto? Los corderitos, los recién nacidos, los corderitos, apaciéntalos, apacienta, atiende a mis corderitos recién nacidos. Y la tercera vez le pregunta Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice que la palabra de Dios, que él se quebrantó y empezó a llorar diciendo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice: si me amas, apacienta mis ovejas, atiéndelas, míralas que estén bien alimentadas, que no estén heridas, que no sean, ¿no es cierto?, gloria a Dios, como estos que los pone como mal ejemplo, como el sacerdote que tenía que ser el primero en descender y atender a aquel hombre golpeado. Segundo, dice que pasó algo similar, bajó un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Ahí lo tenemos al levita. El ser levita era como un sacerdocio también. Aarón era levita, el compañero que estuvo con Moisés, él era levita. Y también ser un levita en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era una bendición. Traerte un levita a tu casa era una bendición. Siempre que él ministre, había
personas de dinero que se trataban de traer un levita a su casa. Querían que viví conmigo, levita. No te va a faltar nada, solamente que me ministres en las cosas de Dios, en las cosas sagradas. Realmente era una bendición. Y podemos ver a un levita que se llama Asaf. Él era músico, él era íntimo amigo del rey David. Y en una ocasión él estaba sirviendo a Dios, porque los levitas no podían, cuando se hizo la repartición de la tierra de Israel, a los levitas no le tocó una parte, no le tocó una tierra, sino que Dios dijo, yo seré su porción, yo seré esa tierra, ¿no es cierto? Eso que a ellos le falta, ese pedazo de tierra, bueno, esa herencia, Dios dijo, yo soy su herencia. A ellos no le den tierra porque su herencia soy yo, dijo Jehová de los ejércitos, ¿no? Pero dice que estaba Asaf, estaba atendiendo las cosas de Dios, y en un momento dado empezó a tener celos por los que no servían a Dios. Empezó a tener celo por aquellos que realmente empezaron a crecer materialmente, aquellos que ni siquiera venían a la oración, aquellos que ni siquiera se acordaban de Dios, eran bendecidos. Dice que él sentía que siempre vivían como más rejuvenecidos, como con fuerza. Él veía, ¿no es cierto?, esa prosperidad de los que no sirven a Dios, aquellos que se burlan de las cosas de Dios, eran tan prosperados. Y él empezó a sentir un celo, él empezó a sentir que estaba quizás perdiendo el tiempo en las cosas de Dios dentro de la iglesia. Y dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Yo pienso que quizá este levita, al ver a aquel hombre golpeado, a ver a aquel hombre, habrá dicho, eso le pasa por no servir a Dios, eso le pasa por quizá cuántas veces yo lo he visto prosperado este hombre, pero no sirve a Dios. Y quizá todas estas cuestiones en su corazón quizá lo hizo mirar para otro lado. Le pasó a Asaf. Asaf le pasó, un hombre que servía a Dios de todo corazón, era amigo íntimo del rey David. Y dice en el Salmo 73, que es precioso ese salmo, habla de cómo entró el celo de este Asaf, viendo cómo los impíos, los que no sirven a Dios, eran prosperados, cómo lo tenían todo, tenían fama, tenían dinero, cómo eran prosperados, cómo eran enriquecidos, no tenían mal de nada. Y él sentía un celo tremendo, y dice la palabra de Dios, se llenó de amargura. Eso se encuentra en el Salmo 73, Salmo 73, 21, ahí dice, ¿no? Dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra, ¿no? Qué lindo es el deseo de Asaf, después de haber pensado todas esas cosas contra el prójimo, haber tenido ese celo, haber sentido que inclusive que él estaba haciendo las cosas equivocadas. Quizá en su corazón decía, si yo no sirvo a Dios en este momento, me voy a enriquecer, voy a hacer grandes negocios, voy a prosperar en lo material, y cuando esté prosperado, quizá prosperado venga de vuelta a las cosas de Dios. ¿Cuántos hay hoy que buscan ser prosperados primeramente y después buscar las cosas de Dios? La Biblia también nos enseña del necio, ¿no?, que quería llenar aquel lugar lleno de cosas materiales, y cuando ya estaba casi satisfecho, decir, bueno, alma mía, ya con todo esto, hablándose a sí mismo, ya con todo esto no necesito trabajar más, ya con esto lo hice todo, ahora sí me voy a dedicar a mí mismo, voy a beber, voy a disfrutar de la vida, de esta vida que es una sola, como dicen muchos, esta vida, me voy a regocijar en esta vida. Y sin embargo en esa noche dice que vino el ángel de la muerte
diciéndole: necio, dice así la palabra, ¿no es cierto? Necio, dice: hoy vine a buscar tu alma, y todo lo que hiciste, ¿de quién será? Dice, ¿no? Con signo de pregunta, ¿de quién será? ¿A quién le vas a dejar todo lo que hiciste, todo lo que lograste en la vida? Si hoy viene el ángel de la muerte, aquel viene la muerte a buscarte, ¿de qué sirve haber desperdiciado todo ese tiempo y no buscando a Dios, lo verdadero, lo eterno, lo que no perece? Gloria a Dios, Ahí estaba Asaf con ese pensamiento, y de repente algo que le golpeó la cabeza, diciendo: no, yo estoy haciendo mal, tan torpes fui, decía él mismo, siento punzada en mi corazón, yo no entendía, era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y después dice más adelante: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, Gloria a Dios, Ahí hay una palabra muy fuerte diciendo que todos los que se apartan de Dios no va a terminar bien, no va a tener un buen final. Y después dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Este es Asaf, que nos da como consejo, como experiencia propia vivida, diciendo: el acercarme a Dios es el bien. Acercarte a Dios en este tiempo, el tiempo de difíciles, tiempo donde el diablo anda buscando como el león rugiente a quien devorar en estos tiempos. Gloria a Dios, poniéndonos quizá delante de nuestra presencia muchas cosas para que nos apartemos del camino de Dios. La palabra de Dios decía, ¿no es cierto?, que aquel sacerdote miró para el costado, pero tenemos en Hebreos 4:15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿De quién? De nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Gloria a Dios. Pero fue tentado en todo. Podemos saber nosotros, podemos decir que en la Biblia podemos encontrar cuando Jesús fue llevado al desierto, fue tentado en la palabra, ¿no es cierto? Como el diablo transgiversa la palabra de Dios para que la persona que está leyendo y entiende la escritura en realidad esté desobedeciendo a Dios. Él está tentando muchas veces, haciendo que en la escritura muchas veces desobedezcamos a Dios, pensando que estamos haciendo bien. Pero como Jesús no le dio oído, es más, lo reprendió, ¿qué hizo el diablo? Le dijo: mira, si me adoras, te daré todo esto que está acá en la tierra, te daré todas estas posesiones, todas estas cosas que están acá, toda la gloria de este mundo, te la voy a dar, solamente arrodillate y adorame, ¿no? Y ahí el Señor le reprende, ¿no es cierto? Y le dice: solo al Señor tu Dios, solo a Él adorarás. Gloria a Dios, ¿Y cuántos hoy están adorando al Dios dinero, Yo he visto pastores, he visto ancianos, he visto personas que tienen ministerio que con tal de hacer una diferencia en número, dicen: no van a la iglesia, no van a la iglesia a ministrar el puesto que Dios lo puso en ese lugar, ¿no es cierto?, para que ministren sus cosas. Y muchas veces para hacer una diferencia de dinero, no, me quedo a hacer un poco más porque me van a pagar más. ¿Qué están haciendo ahí? Están poniendo en la balanza, están poniendo las cosas de Dios y las cosas materiales, y parece que tiene más peso las cosas materiales. ¿Qué están haciendo? Están adorando al Dios de este siglo, al Dios de este mundo, a Satanás, engañando muchas veces, cediendo a la tentación, cediendo a esa tentación. De muchas maneras el diablo busca que el hermano en Cristo
desobedezca. Muchas veces también en la alabanza, ¿no? En la alabanza muchas veces el hermano empieza a cantar y ya siente que tiene una buena respuesta, que tiene una buena voz, y ya siente que todos le aplauden, que todos le dicen la verdad. Ese hermano tiene una unción y ya en su corazón empieza a crecer, y ya se siente un músico, ya se siente y ya empieza a peinarse de otra manera, ya empieza a vestirse de otra manera, ya empieza a juntarse, inclusive empieza a hacer shows donde cobran, y ya ahí se dio a la tentación del diablo, ya a vanagloriarse. Canta de Dios, pero ya le gusta que lo aplaudan, y así ha sucedido con grandes baladistas, si se puede decir, o salmistas, como le cuentan hoy. Muchos salmistas hoy cantan y ellos sienten que ya son más importantes, ya te ven de lejos, ya quieren cobrar entrada, le ponen derechos a los alabanzas, estas alabanzas, y cuando están en Facebook mismo te dice estas música tiene derechos de autor, o sea, yo no lo puedo reproducir porque tiene derechos de autor. Ahora yo pregunto, ¿quién es el que escribió esa alabanza? El hombre escribió, pero ¿quién fue el que le dio ese pensamiento? ¿Quién le dio la letra a aquel escritor? ¿No es cierto? ¿Cuál fue la influencia que recibió ese escritor para escribir aquella música cristiana, ¿no? El Espíritu Santo. Y muchas veces, ¿qué dice la palabra? Lo que recibimos de gracia, lo demos de gracia. Yo no he visto muy poquitos cantantes cristianos que no cobren, inclusive que no estén registrados sus alabanzas. Muy poquito, casi ninguno, casi todos tienen registrados sus alabanzas, y cuando alguien lo quiere reproducir, Facebook te lo anula, o la red social te lo anula, porque tenés que pagar para reproducir aquella alabanza, ¿no? Así que ahí podemos ver cómo en este tiempo, cómo el diablo, ¿no es cierto?, tienta a los hermanos, y de esa manera están arrodillados ante el Dios de este siglo, ¿no? Gloria a Dios, ya llegó, se hizo ya el tiempo. Quería seguirle expandiéndome más, pero es así, las cosas, cuando empezamos a hablar las cosas de Dios, sentimos que el tiempo se nos pasa rapidito, gloria a Dios, Isaías 43:25, para que confíes en Dios, para que te aferres a Dios, así como lo hizo el levita Asaf, ¿no es cierto? Que él era el que presenta las alabanzas a Dios, él quería que sea todo perfecto. El rey David, va a venir el rey David, él presentaba lo mejor, los mejores coros, la mejor alabanza, se perfeccionaban, porque él quería ofrecer la mejor alabanza para que cuando el rey venga tenga lo mejor. Yo creo que este sentir tiene que estar no solamente en un cantante cristiano, sino en un verdadero adorador, en un hermano en Cristo, aquel que se regocija de haber recibido cuántas bendiciones de parte de Dios, cuántas cosas hizo Dios por nuestra vida, y queremos ofrecerle lo mejor al Rey Jesús. Queremos que Él se goce cuando nosotros, de nuestros labios salgan, ¿no es cierto?, salgan sacrificios de alabanza a su nombre, que salga lo mejor para el Señor Jesucristo. La mejor ofrenda que podemos dar no es el dinero, sino es un corazón contrito y humillado, un corazón agradecido, que entremos en la iglesia con acción de gracia, gloria a Dios, dice así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. El sacerdote antiguamente solamente tapaba con la sangre de aquel animal, solamente tapaba el pecado. Pero aquí vino el Señor Jesús, que te dice en este día: yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Cuántos se han rebelado contra Dios, contra Jesús en este día o esta semana? ¿Cuántos se rebelan contra la palabra? Muchas veces recibimos una exhortación y ya, no, esa palabra, y ya nos rebelamos contra Dios. Con nuestros actos nos rebelamos.
Pero acá el Señor nos da esta promesa en Isaías 43 que dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Este es nuestro Dios, el Dios que servimos, un Dios de misericordia. Vamos a hacer una oración. Padre amado, te damos las gracias por esta palabra que hemos estado hablando. Señor, te pido que toque los corazones de los hermanos, que esta palabra pueda tocar a aquellos que tienen quizá un sacerdocio dentro de la iglesia, dentro del sacerdocio familiar en su casa, Señor, que puedan poner por obra esta palabra, que no entre en nuestro corazón aquello que entró en el levita y el sacerdote, Señor, aquella indiferencia. Te pedimos que cambie nuestro corazón, que podamos sentir tu corazón en nosotros, Señor. Aquel corazón, mi Dios, que cuando tú veías al pueblo de Israel, te conmovías y decías: este es un pueblo, los veías como ovejas que no tenían pastor que los dirigiese, que no tenían, los veía tan como indefensos, y te conmovías y llorabas. Quizás tus discípulos, Señor, te veían llorando y decían: Señor, te pasa algo, y era porque tu corazón se conmovía al ver la necesidad del pueblo, Señor. Te pedimos que nosotros podamos tener ese corazón, Señor, que tú tenés, porque tú eres un Dios vivo, que hasta el día de hoy tu corazón late por cada uno de nosotros, Señor. Fue tan grande ese amor que tú diste, que diste tu propia vida, Señor, allí en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que nunca más vayamos a condenación, sino que vayamos de gloria en gloria, para que seamos de bendición. Señor, tú te hiciste maldición en la cruz, porque en la Biblia dice que maldito es aquel que es colgado en el madero. Tú te hiciste maldición, mi Dios, para que nosotros hoy seamos de bendición, mi Dios. En el nombre de Jesús, nunca nos vamos a olvidar de lo que hiciste, aquel sacrificio en la cruz por nosotros, Señor. Te queremos agradecer con alabanza, te queremos agradecer, Señor, con oración. Te queremos agradecer, somos agradecidos porque tú nos salvaste, porque tú nos sanaste. Cada vez que tuvimos dificultad, extendimos la mano y estuviste con nosotros. Tus promesas jamás, siempre se han cumplido, Señor. Quizá muchas veces los profetas hablan y no se cumple, y decimos: Dios no cumple, pero sabemos, mi Dios, que tú siempre que has hablado has cumplido, y tú siempre cumples. Como dice esa alabanza, el Señor siempre cumple sus promesas. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos que están escuchando en este momento. Bendice, Señor, a los que están trabajando, a los que están en los hospitales, Señor, que están necesitando de tu poder, de tu sanidad en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. En ti confiamos, mi Dios, y te damos las gracias, mi Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes de 15:30 a 16:30. Dios te bendiga. Te agradezco por esta oportunidad y nos encontramos el próximo martes. Un abrazo grande. Dios te bendiga. Amén. Hasta este momento estuviste escuchando Una Esperanza Viva. Una Esperanza Viva. Con la conducción de Martín Guirnard. Desde Río Grande, Tierra del Fuego, y para todo el mundo. Te invitamos a que puedas sintonizarnos el martes que viene aquí en Radio Promesa 98.9 a partir de las 15:30 y hasta las 16:30.